Buenas noches, mis queridas hermanas. Qué gusto nuevamente y qué privilegio poder nuevamente estar aquí reunidas otra semana más aprendiendo de la palabra del Señor. Y bueno, como decía Kartika, estamos estudiando este hermoso libro que es Una vida con propósito y seguimos avanzando en cada semana en los diferentes estudios que tenemos. Y la semana anterior, si recordamos que Mari nos había hablado acerca del tema que era creado para ser como Cristo. Y nos comentaba Mari algo muy, muy específico y muy, muy claro de mucha importancia, que era la forma de cómo Dios quiere que nos acerquemos y seamos más como Él, que nuestro carácter sea transformado a Él. Y ahí nos hablaba de esta palabra clara, ¿no? La transformación, nos decía varias veces Mari a través de la palabra del Señor. Y justo cada capítulo de este propósito, que es el propósito número 3, que dice, fuiste creado para ser como Cristo, nos da la pauta, nos va a mostrar cuáles son los pasos que debemos seguir para poder formar ese carácter así como Cristo y tener esa semejanza que Dios quiere que tengamos en la vida de cada una de nosotras. Y hoy igual estamos aquí nuevamente conociendo este tema que es precioso, que dice cómo crecemos. Aquí hay una pregunta con respecto al tema. Dice, ¿cómo crecemos? Formando el corazón y la mente de Cristo. Y nos habla de justo el propósito que hablábamos. Fuiste creado para ser como Él. Aquí la palabra clave de este tema es que Dios quiere que crezcas. Es el deseo que está en el corazón de nuestro Señor de que nosotros sigamos creciendo, no nos quedemos como esas niñas espirituales. Y hoy el Señor nos va a dar esa palabra para tener 5 aspectos básicos y fundamentales que debemos aplicar en nuestra vida para poder seguir caminando y seguir creciendo en la palabra del Señor y ser esas hijas conforme al corazón de nuestro Señor. Entonces, empecemos esta noche. A continuación tenemos la introducción, el cual nos dice, el envejecer es natural, el crecer no. Aquí quiero comenzar con una pregunta sencilla, pero quiero que esta noche tú la lleves contigo en tu mente. ¿Y conoces, por ejemplo, a alguien que lleva a veces muchos años en la iglesia, asistiendo a la iglesia, pero a veces esa persona no reacciona exactamente igual que hace 20 años? Por ejemplo, a veces esta persona se sigue ofendiendo por lo mismo, a veces se llena de celos por las situaciones que pasa, habla de los demás igual que antes. Sí hemos pasado varios años, pero ahí nos viene esa pregunta, ¿no? ¿Ha crecido esta persona? Aquí no estamos hablando de un crecimiento físico, sino un crecimiento espiritual. Y esta noche hago esta pregunta no para que podamos señalar a alguien, sino para poder reflexionar, porque a veces esas personas pueden ser nosotros mismos que estamos todavía atravesando por ciertas circunstancias que no nos permiten seguir creciendo espiritualmente, porque todavía, a pesar de que estamos asistiendo a la iglesia, que estamos todos los jueves conectadas, estamos siempre pendientes de la palabra del Señor, estudiando. Todavía estamos batallando con nuestras cosas de la carne, con nuestros celos, con nuestro egoísmo, con nuestra envidia. Y en verdad, esa es la verdad. La naturaleza, nosotros como seres humanos, vamos, cada vez que pasa el tiempo, vamos envejeciendo. Y eso es normal porque es parte de nuestra naturaleza. Simplemente sucede con el paso del tiempo, pero madurar, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos crecer a la semejanza de Cristo. Esto no es automático. Y justo esta noche el Señor nos dice que es un proceso, que es una decisión, que es un proceso, es una colaboración diaria con el Espíritu Santo. Mari también nos hablaba la semana del papel importante que el Espíritu Santo realiza o hace en cada una de nosotras. Es el hecho de que nos pone en el corazón el deseo de seguir avanzando, de que nos da esa fortaleza y esa capacitación, podríamos decirle así, para poder conocer y entender lo que Dios quiere en nuestra vida y lo que Dios nos habla a través de su palabra. Y en Efesios 4:15 nos dice lo siguiente. Dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, aquí nos está hablando el apóstol Pablo,
no nos está diciendo acerca de la edad física, no nos está diciendo que vamos a seguir creciendo físicamente en edad, sino nos está hablando de una madurez espiritual. Y Él nos dice algo hermoso, que la meta de Dios para cada una de nosotras no es simplemente que sobrevivamos la vida cristiana, sino que crezcamos hasta parecernos cada vez más a Jesús. Por eso nos dice que creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ahí está dándonos esa pauta nuestro Señor. Este es el verdadero propósito detrás de cada prueba, detrás de cada estudio que nosotros tenemos, detrás de cada devocional que lo hacemos cada día, cada momento que nos ponemos a los pies del Señor. Nosotros, ¿cuál es el objetivo, Señor? Que nosotros nos vayamos pareciendo más a Él. Es decir, cada charla que nosotros aquí podemos compartir, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, Dios nos está mostrando y enseñando cómo debemos ser, cómo va a ser nuestro carácter. Y a veces muchos creyentes piensan que la madurez espiritual llega sola, como si el simple paso del tiempo nos fuera puliendo automáticamente, pero realmente la palabra de Dios nos enseña algo distinto. Nos enseña que el crecimiento espiritual no es automático, sino el crecimiento es intencional. Es decir, viene de nosotros, de nuestra responsabilidad para poder tomar esa decisión de seguir creciendo y de seguir aprendiendo. Aquí también Mateo nos habla de una paradoja hermosa, nos decía que Dios obra en nosotros, pero nosotros tenemos que ocuparnos. Es decir, Dios está en nosotros a través del Espíritu Santo y Él nos ha prometido que va a estar siempre con nosotros, pero no por el simple hecho de que el Señor esté en nosotros, nosotros no vamos a hacer nada. Aquí hay doble vía. Es decir, tenemos que nosotros ocuparnos. ¿A qué se refiere? Esforzarnos, cooperar también con Él. El crecimiento cristiano es un trabajo en equipo entre la gracia de Dios y nuestra participación activa e intencional. O sea, no podemos crecer por accidente. Lo único que se necesita para empezar es decidir convertirse a ser unos discípulos. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos unos verdaderos discípulos. Y justo el día de hoy vamos a ver estas 5 verdades sobre cómo ocurre ese crecimiento. O sea, vamos a dar respuesta a la pregunta que inicialmente vimos, que dice, ¿cómo crecemos? Dice, no, esto no es una teoría, sino es el mapa que la palabra de Dios nos da para no quedarnos estancadas en una infancia espiritual perpetua. Es una idea, es una afirmación o situación que parece contradecir la lógica o el sentido común, pero que en el fondo esconde una verdad profunda. Eso es lo que hablamos cuando decimos acerca de una paradoja, ¿no? Nosotros sabemos que detrás de la palabra del Señor siempre Él está ahí para podernos dar un mensaje. Y lo importante que Él quiere es que nosotros aprendamos a ser ya esas mujeres maduras en la fe. Avancemos. Vamos a conocer a continuación el punto número 1, que nos dice, Dios quiere que maduremos, no solo que envejezcamos. Si bien es cierto, como les comentaba, pasamos en edad, sí, a veces ya nos empiezan a salir nuestras canitas, nuestras primeras arrugas, pero eso es parte de nuestra naturaleza, pero Dios siempre está ahí ayudándonos y apoyándonos, y lo que Él realmente quiere es que nosotros maduremos. Hay mujeres que a veces llevan años sirviendo en la iglesia, orando en el altar, pero por adentro siguen atrapadas en patrones inmaduros, como por ejemplo, ¿cuáles son? La necesidad de tener siempre la razón. A veces la dificultad para perdonar, y eso es fuerte porque a pesar de varios años que uno está en Cristo, todavía le cuesta perdonar. A veces las mujeres cometemos el error de compararnos con otras mujeres, ahora que es tan fácil tener en las redes sociales y abrir y decir, oh, mire cómo está esta, qué bonito cuerpo, qué bonita ropa. Eso también es parte de algo que nosotros estamos luchando y que tenemos que dejar de lado. Ya vamos a conocer adelante ciertos versículos en los cuales nos dice que nuestra mente tiene que cambiar. Otra forma también en la cual estamos atrapadas dentro de esos patrones inmaduros es la explosión de ira cuando algo no sale como uno esperaba. A veces somos un poco reactivas. Cogemos y actuamos de una forma que reacciona nuestro mente y dice lo primero que se le viene. Y Dios no nos llama a que seamos reactivas, sino proactivas. Esto no significa que esas mujeres no amen a Dios. O sea, significa que el crecimiento espiritual, como cualquier crecimiento, requiere intención. Al hacer esto, no es que nosotros no lo amamos al Señor, nosotros amamos a Dios,
pero todavía nos falta crecer en la palabra para poder tener ese carácter más pasivo, de poder ser esas mujeres proactivas, de traer a nuestra mente la palabra de Dios, como dice el Señor, que nuestros pensamientos queden cautivos a su obediencia. Y solamente lo vamos a hacer cuando nosotros conozcamos lo que Dios quiere, cuando nosotros empecemos ya a crecer, no quedarnos como un bebé, sino ser esa hija de Dios que decide realmente crecer, porque la madurez del carácter no ocurre por ósmosis, es decir, no ocurre de una forma natural, sino tiene que ser intencional. Por ejemplo, ustedes pueden pensar en una plantita, ¿no? Que a veces se tiene en el interior de la casa. Esta plantita está en una maceta y se la riega, pero nunca se le saca la luz del sol ni se trasplanta a una maceta más grande. ¿Qué es lo que pasa con esta plantita? Esta planta sigue viva. No es que se muera porque le estamos poniendo agüita, pero está en la misma maceta pequeña que le pusimos al inicio. Sigue produciendo hojitas nuevas de vez en cuando, pero jamás alcanza su tamaño completo. Porque muchas de nosotras estamos vivas, así mismo como esa plantita, estamos vivas espiritualmente, pero atrapadas en la misma maceta pequeña desde hace muchos años. La buena noticia a esto es que Dios no se ha rendido con nosotros. Él sigue trabajando, sigue podando, sigue moviendo la luz hacia donde estemos y esperando que decidamos abrirnos a un crecimiento mayor. Aquí es clave que decidamos abrirnos a un crecimiento mayor. Y eso depende del compromiso que nosotros vamos a asumir, que sea un compromiso real con Dios. Nada le da más forma a la vida de nosotros que los compromisos que realmente asumas. En el material nos decía que lo que tú estás haciendo ahora, el compromiso que estás haciendo ahora, es lo que a ti te va a llevar a hacer aquí a 5 a 10 años. Ahí es cuando nos hace pensar, reflexionar, ¿qué estamos haciendo ahora? Realmente sí estamos siendo esas hijas comprometidas en querer crecer. O vamos de vez en cuando a la iglesia el domingo cuando no haya fútbol. O vamos quizás a las células que estamos haciendo cuando me quede tiempo y cuando ya no tenga nada que hacer. O realmente sí estoy yendo de corazón, estoy escuchando la palabra de corazón, o no solamente cuando tengo tiempo. Ahí es lo que el Señor nos dice, que ese compromiso tiene que ser un compromiso real, no con las personas que a veces asisten a la iglesia, porque a veces vamos por empatía, porque nos gusta conversar con la hermana, porque el pastor da una prédica bonita, no, sino por realmente ese compromiso real que tenemos con Dios. Por eso aquí en la pantalla dice, nada le da más forma a tu vida que los compromisos que asumas. Y ahí yo esta noche más bien te invito a que en este momento en silencio identifiques un área concreta donde sientas que llevas años estancada. Recuerda en tu mente qué es lo que quizás estás estancado durante años, quizás no avanzas en el tema de poder, un compromiso que hiciste al inicio cuando conociste a Dios de leer por lo menos 5 minutos la Biblia todos los días, quizás no lo has hecho. Trae a tu mente todo eso, o quizás es el perdón hacia alguien de tu familia, o quizás la ansiedad todavía está controlando tus decisiones. ¿O es la costumbre de hablar mal de otras personas cuando te sientes herida? Nombra en tu mente el día de hoy y pon estos pensamientos, eso que Dios te trajo a tu mente, pon delante de Él. Ese es el primer paso del crecimiento. Aquí estamos haciendo aplicaciones reales, porque el primer paso es poder saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que me está pasando, que por qué todavía yo sigo estancada en ese problema, en esa ansiedad, en esa falta de perdón y qué es lo que no me está dejando. Cuando yo reconozco, estoy dando el primer paso para poder entregar a Dios y seguir dando el siguiente paso y seguir caminando para poder crecer. El punto número 2 nos dice, el crecimiento comienza con una decisión. Aquí en el Evangelio de Mateo encontramos la historia de un hombre llamado Mateo, que fue el personaje que escribió también, ¿no? También conocido como Leví. Él era un cobrador, si recordamos, era un cobrador de impuestos, despreciado por su propio pueblo por colaborar con Roma. Y recuerdan que un día Jesús pasó junto a su mesa de cobros y le dijo algo que cambiaría su vida y su historia para siempre. Y Jesús le dijo aquí se encuentra en Mateos 9:9, dice, sígueme. Jesús le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Se fíjate aquí en algo que es muy poderoso.
Yo lo puse inclusive ahí subrayado y con negrilla, dice, simplemente se levantó y le siguió. ¿Ya? Mateo no entendía toda, en ese momento Mateo realmente no entendía nada prácticamente, no entendía la teología del reino de Dios en ese momento. Ni siquiera él se imaginaba que iba a terminar escribiendo un evangelio. Él no tenía ni siquiera un plan de 5 años, ni se imaginó que Jesús iba a pasar por ahí. Simplemente el momento en que Jesús lo llamó, él no pensó dos veces, se levantó y siguió a Jesús. Ese es el patrón del discipulado. Comienza con una decisión, no con una comprensión completa, porque eso es un proceso que en el tiempo nosotros, conforme vamos avanzando, vamos conociendo lo que Dios quiere y qué propósito Dios tiene para nuestras vidas. Lo importante es tomar esa decisión en el momento en que Jesús te llama. Muchas mujeres esperan sentirse completamente preparadas antes de comprometerse. A veces decimos, cuando tenga más tiempo empezaré a leer la Biblia todos los días, o cuando mis hijos ya estén grandes y ya no estén pequeñitos y tenga tiempo para poder estar dentro de un grupo, ahí voy a ir. O cuando quizás resuelva un problema en mi matrimonio, voy a orar con más constancia. Siempre hacemos eso, ¿no? Tendemos esa tendencia de postergar, pero el crecimiento espiritual no espera a que estemos ya listas, sino comienza el día en que decidimos seguir, aunque a veces no entendamos todo. Y así, yo sé que Dios aquí a cada una de las que estamos presentes nos pasó eso. Al inicio, cuando estuvimos quizás por primera vez en la iglesia o por primera vez aquí en una reunión de las mujeres sabias, ni siquiera entendíamos de qué estaban hablando. Pero en ese momento simplemente tomamos la decisión de dejar a veces todas las cosas y sentarnos a escuchar. Y en ese momento el Señor empezó a actuar en nosotras. Y el Señor empezó ya a manejar nuestro corazón y a moldear nuestro corazón para que nuestro corazón se abra y ese corazón sea transformado y podamos experimentar la bendición de Dios en nuestras vidas. Aquí en Segunda de Pedro 3:11 nos dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotras andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice, Pedro nos recuerda que como todo lo que hacemos tiene consecuencias eternas. Más nos vale decir con sabiduría en qué invertimos nuestra vida. La pregunta no es si te vas a comprometer con algo, porque todos nos comprometemos con algo, nos comprometemos con nuestras carreras, nos comprometemos en matrimonio, con nuestros esposos, con la opinión de los otros, a veces con el temor. La pregunta es si ese compromiso te acerca o te aleja de Cristo. ¿Cuál es tu compromiso? Si el compromiso que yo estoy haciendo me está acercando a Él o me está alejando de Él. Entonces pensemos esta noche, queridas hermanas, que si todo lo material va a desaparecer en algún momento de nuestras vidas, ¿en qué vale la pena invertir mi tiempo, mi corazón y mi vida? ¿Qué es lo eterno? El Señor nos dice que nuestra vida es un abrir y cerrar de ojos. Se va a esfumar, así de rápido. ¿Y qué estoy haciendo hoy? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? O sea, la transformación cristiana comienza primero con la mente, no en la conducta, porque a veces, como les comentaba uno, como Mateo, él simplemente lo siguió y en el proceso de seguir a Jesucristo encontró el perdón verdadero por parte de Pedro. Y encontró así varias cosas que para él eran ilógicas. Sin embargo, lo único que hizo fue decir, aquí estoy yo y voy. Asimismo nos llama el Señor esta noche a que tomemos la decisión de seguirlo, de buscarlo, de estar siempre tomando ese compromiso real con el Señor. Y a veces nosotras intentamos cambiar nuestros comportamientos sin cambiar el pensamiento. Por eso muchas de las veces fracasamos una vez y otra vez, como alguien que corta las hojas de esa mala hierba sin arrancar la raíz. ¿Qué es lo que pasa? Le cortamos las hojitas por encima, pero la raíz queda ahí. ¿Y qué pasa? Vuelve nuevamente a crecer. Y así mismo nos pasa a nosotros. Queremos cambiar, pero no, nuestra mente no. O sea, se mantiene, quizás cambiamos por un tiempo, pero luego nuevamente volvemos a realizar lo mismo. Y en definitiva, ser semejante a Cristo es el resultado de que tomes las mismas decisiones que Él y depender de su espíritu para ayudarte a cumplir con tus decisiones. Por lo tanto,
Al tomar la decisión de seguir a Cristo, deberás empezar a actuar de una manera diferente, porque el Señor dice que nos dará un nuevo corazón. No nos dice, voy a arreglar el corazón que tenía. Sí, en ese proceso sí lo hace, pero Dios nos está diciendo que nos dará un nuevo corazón. Ya no será el corazón de piedra, sino será un corazón de carne. ¿Y cómo lo hacemos? Con la ayuda del Espíritu Santo. De esa manera nuestra mente va a cambiar y nuestra forma de actuar será lo que nos demuestre que realmente el Espíritu Santo está en nosotros, de que aceptamos a Jesús en nuestras vidas cuando nosotros tenemos una actitud diferente. Ahí vamos a ver la verdadera transformación. Entonces, ¿qué aplicación podemos tener con lo que hoy día aprendimos? Por ejemplo, pensemos en una mujer que decide sin sentirse todavía lista. Por ejemplo, apaga el teléfono 10 minutos cada mañana para leer un pasaje bíblico antes de que la casa despierte. No lo hace porque se sienta espiritual esa mañana, lo hace porque decidió seguir. ¿Ya? Y así empieza este tema, empieza a tomar esa decisión. No está lista para coger y apagar el teléfono, pero lo hace. O sea, dice sin pensarlo, lo voy a hacer. Hoy voy a apagar los mensajes para que nadie me interrumpa y me tomo 10 minutos para poder escuchar la palabra de Dios. Lo hizo así como Mateo, simplemente obedeció, sin esperar sentirse preparada. Esa pequeña decisión que ella tomó de manera diaria, sostenida por durante varios tiempos o varios meses, termina transformando por completo su manera de enfrentar quizás el problema que estaba atravesando ella, como, no sé, me imagino que puede ser que quizás la crianza de los hijos. Imaginémonos que fue una mujer joven que todavía tiene hijos pequeños que tienen que atravesar por todas las circunstancias de criar a sus hijos, de cuidar a su esposo, de la casa. ¿Qué es lo que pasa? Se llena de estrés. Y si ella toma solo 10 minutos en ese momento de dejar todo de lado y esos 10 minutos escuchar la palabra de Dios, esa mujer, ¿qué es lo que está haciendo? Está buscando la guía de Dios en todo momento. Porque esos 10 minutos que a veces las personas al inicio dicen, no, es un desperdicio de tiempo, eso es algo que está sembrando para toda su vida, porque esa mujer, ese estrés en el tiempo va a ir bajando porque está siendo guiada por el Señor y el Señor va obrando de esa manera. Cuando el Señor toca tu corazón, así a veces sin conocer el plan que tiene uno al inicio, en el tiempo el Señor va obrando y va transformando los corazones y esa mujer en el tiempo va a comprender que Dios está ahí. Y Dios va a entender su palabra que dice que no debemos estar preocupados, que nuestros afanes tenemos que entregarle a Él. Es muy importante la decisión que cada una de nosotras toma. Y viene desde algo así tan pequeñito de coger y dejar, así como este ejemplo, 10 minutos el teléfono apagado para leer, así de sencillo. Continuemos, dice en el punto número 3. Entonces dice, crecer es un trabajo en equipo con Dios. Esto es bonito, yo lo puse esta imagen así porque veo que es un trabajo con el Señor y varias mujeres están unidas. Entonces también esto nos muestra que no estamos solas, que Dios está siempre con nosotros y Él nos está respaldando y nos está cuidando para poder seguir adelante en este crecimiento espiritual que el Señor quiere que llegamos. Siempre tenemos el respaldo de Él. Y uno de los versículos que a veces es mal entendido dentro de la Biblia, sobre todo en el tema de crecimiento espiritual, es este que nos dice Filipenses 2 12 y 13. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense bien aquí que Pablo no dice trabajen para su salvación, como si tuviéramos que ganarla. Dice ocúpese en ella, o sea, ocúpese en la salvación. Es decir, desarrollen lo que Dios ya les dio por gracia, porque el Señor ya lo hizo. La salvación es un regalo inmerecido que nosotros lo recibimos. Y la madurez es una responsabilidad que se cultiva y depende de nosotras. Entonces el Señor ya nos dio, no tenemos que hacer absolutamente nada para poder salvarnos porque el Señor ya nos dio. Lo único que quiere Él es que nosotros aceptemos a su Hijo Jesucristo en nuestra vida. Imaginémonos, por ejemplo, un jardinero.
no crea la vida dentro de una semilla, ¿verdad? Él no es que en la semillita le pone la vida y la semillita crece porque el jardinero lo puso, no. Esa vida ya viene de Dios, escondida en dónde, en el ADN de la semilla. O sea, la semilla ya viene por sí, sola dentro de su ADN para que empiece a crecer. Pero si el jardinero no la riega, no quita la maleza, no pone la plantita al sol, esa semilla que está llena de vida jamás llegará a dar fruto. Él no produce, el jardinero no produce la vida, él que la hace, la cultiva. Así es nuestro crecimiento espiritual. Dios pone la vida nueva en nosotros cuando creemos en Cristo. Y nosotras tenemos la responsabilidad de cultivar esa vida. ¿Y cómo lo hacemos? Con disciplina, con la oración, estudiando la palabra, meditando su palabra y en comunidad, que es lo que nos decía la Mari también la semana anterior. Debemos estar juntos en comunidad. Es tan importante el hecho de podernos reunir, el hecho de podernos congregar, porque así esa fe vamos aprendiendo las unas de las otras, así como está aquí esta imagen, por eso lo puse aquí. Juntas alabando, juntas orando, juntas animándonos, pero ¿quién nos está aquí en el medio soportando y cuidando? Es Dios. Y estamos todas unidas con ese propósito de adorar y alabar a Dios. Esto quita dos presiones falsas de nuestros hombros. O sea, primero, no tenemos que producir nuestro propio crecimiento a punta de fuerza y voluntad y culpa, porque a veces queremos avanzar por nuestras propias fuerzas y en eso nos llenamos de culpa y en eso nos llenamos de muchas cosas que el Señor no quiere. Y segundo, tampoco podemos cruzarnos de brazos esperando que un día mágicamente aparezcamos más maduras sin haber hecho nada. Por eso el crecimiento es una colaboración entre quién, entre el Espíritu Santo que obra en nosotras, que nos dice el querer y el hacer, y nosotras respondemos ocupándonos, presentándonos y disponiéndonos ante Él. Entonces es una responsabilidad que nosotros tenemos que asumir. Por lo tanto, este versículo muestra las dos partes del crecimiento espiritual que dice lleven a cabo y producir, que nos habla del querer y el hacer. Y Dios revela la fuente de nuestra capacidad. No tienes que depender de tus propias fuerzas para obedecer. Es el Espíritu Santo quien pone en cada una de nosotras ese deseo. ¿El deseo de qué? Del querer. Y la fuerza, que es el hacer, para vivir de una manera que agrada a Dios. Esa es la parte importante, que nosotros no estamos aquí andando solitas, sino siempre está el Espíritu Santo con nosotros. Y me gusta poner aquí justo una aplicación y un ejemplo para que podamos, estos ejemplos nos sirven porque a veces nos sentimos identificadas con ellos para que podamos poner en nuestra vida práctica. Dice, por ejemplo, imaginémonos que una mujer con una agenda llena. A veces uno mismo está así, con una agenda llena de trabajo, con hijos, con a veces los temas de la casa, los temas de la iglesia, etcétera. Y esto significa que no necesitas sentir culpa por no tener 2 horas de silencio cada mañana como quizás tiene otra persona. Significa presentarse con lo que se tiene. Si tenemos en estos ajetreos diarios 15 minutos en el auto orando antes de entrar al trabajo, hagámoslo. Un versículo escrito en una nota junto al lavaplatos, pongámoslo. Una canción de adoración mientras conduce para dejar a los niños a la escuela, pues pongamos y escuchemos esa alabanza. Eso es ocuparse. El fruto se lo confía a Dios y Dios va a seguir obrando. Esto hablamos en algún tema anterior, que si nosotros también podemos gozar y alabar del Señor y tener esos tiempos con el Señor dentro de nuestra agenda, que a veces está tan llena, pero podemos darle ese tiempo a nuestro Dios. Porque a veces sí tenemos tiempo para estar ahí en las redes sociales, viendo lo que sucede, y cuando nos damos cuenta no son 5 minutos y han pasado a veces media hora, 30 minutos, hasta más. ¿Por qué no podemos cambiar eso por este tiempo de escuchar una adoración? De entregar a veces esa pesadez, esas cargas al Señor. Un momentito dejamos de lado y oramos y pedimos al Señor o intercedemos unas por otras. Quizás compartimos con otra mujer lo que aprendimos esta noche. O sea, tantas formas que nosotros podemos ocuparnos de esa responsabilidad que Dios nos ha dado, ¿no? De ser intencionales en la búsqueda del Señor. Y sigamos avanzando. Vamos ahora con el punto número 4 que nos dice
Cambia tu manera de pensar. Aquí nos hablaba el material de cambia tu piloto automático. Esto que decía, si tuviera que resumir el secreto del crecimiento espiritual en una sola frase, sería, el cambio verdadero siempre comienza en la mente. Siempre comienza en la mente. Todo lo que nosotros tenemos, ¿a dónde va primero? En nuestra mente. Ahí queda. Y el Señor nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y en Proverbios 23:7 nos dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Por ejemplo, pensemos a veces en un termostato de nuestra casa. Ya el termostato no simplemente refleja la temperatura del ambiente, sino como lo hace un termómetro, ¿no? Que él le mide. El termostato la determina. Es decir, si el termostato está fijado en 20 grados, no importa o sea, si tú abres la ventana o enciendes el ventilador, el termostato siempre va a estar a ese mismo grados que yo le programe porque ahí está programado, es el diseño que tiene eso. Entonces, muchas mujeres a veces tratamos de cambiar nuestra vida como querer intentar bajar la temperatura de la casa abriendo la ventana en lugar de cambiar el número del termostato. A eso va la ilustración. Nos esforzamos por dejar de gritar a veces a nuestros hijos o por dejarnos o dejar de compararse con otras en redes sociales o por dejar de vivir angustiadas a puro esfuerzo de nuestra voluntad. Y sí, a veces ocurre eso, nos proponemos, decimos, hoy ya voy a dejar de lado esta angustia y sí pasa un par de días, pero después nos agotamos y nuevamente esas ideas vienen a nuestra mente y otra vez repetimos el patrón, porque no cambiaron el termostato. ¿Sí? Porque eso no se cambió, es lo que tenemos en la mente, no se cambió esa manera de pensar. Por eso el Señor nos dice, cambiar el termostato, ¿qué quiere decir? Es renovar esa mente, reemplazar las mentiras con la verdad de la palabra de Dios una y otra vez, hasta que esa verdad se vuelva el nuevo punto de referencia de tu corazón. No se trata de pensar positivo, se trata de pensar bíblicamente. Y el Señor en Efesios 4:23 nos dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Así es. Eso es lo que Dios nos está diciendo en ese momento, que nosotros renovemos esos pensamientos y esas actitudes y podamos ir cambiando. Y esto nos da a que la pauta para que nosotros podamos tener una mente renovada y no tener así programado como ese termostato los grados centígrados de la temperatura que voy a dar, sino que sea algo que nosotros seamos intencionales, en que podamos repetir la palabra de Dios una y otra vez hasta que esa verdad se haga propia y esa verdad la podamos nosotros vivir en nuestra vida y podamos experimentar realmente que la palabra de Dios es real. Ahí empieza el verdadero cambio. Y dice en 2 Corintios 10:5, destruimos argumentos y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Esto es importantísimo. Cuando a veces se nos llena nuestra mentecita de cosas de preocupación, de angustias, de circunstancias que a veces no nos permiten avanzar, tenemos que llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo y recordar eso, la verdad de la palabra de Dios, una y otra vez. Por eso es tan importante memorizarla, es tan importante conocerla, porque si nosotros no sabemos la palabra de Dios, ¿a dónde vamos a llevar nuestros pensamientos? Si no sabemos lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Entonces es importante conocer la palabra de Dios para que ese piloto automático ya no sea así, sino que nosotros realmente podamos llevar esos pensamientos a la obediencia del Señor. Y nuestro último punto que dice, el punto número 5, dice pensar como Cristo de mí misma a los demás. Aquí nos habla de a veces pensar como pensó Jesús. Él no pensó tanto en él, a pesar de que él tenía toda la potestad de poder salvarse en esa cruz. Sin embargo, él se despojó de todo y entregó su vida por cada uno de nosotros. Por eso aquí hay una segunda faceta que nos habla de la renovación de la mente, que Pablo describe con total claridad. Dice en Filipenses 2:3 y 5, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria,
Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. A veces un bebé piensa exclusivamente en sí mismo, ¿no? El bebé cuando uno está chiquitito, él solo llora y piensa que tiene hambre, piensa en su sueño, piensa en su incomodidad y conforme van creciendo, inclusive vienen esta palabrita de mío. Esto es mío, 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 y todo quieren para él. Eso es completamente normal a veces en un bebé, porque es un bebé. Pero cuando ese mismo patrón de pensamiento, ese mismo patrón lo llevamos a nuestra vida y todo gira en torno a mí, mis necesidades, mis heridas, mi comodidad. Continúa de esa manera una mujer adulta puede durar a veces mucho tiempo así. Y esa inmadurez espiritual puede permanecer en la vida de nosotras. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que realmente cambiemos eso, de que no giremos alrededor de nosotros. Primero que le pongamos a Dios en el centro, a Jesucristo en el centro de nuestra vida, para poder que poder ver también a los demás, poder pensar también en las necesidades de las otras personas. Y en Corintios 13:11 nos dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Aquí nos está hablando el Señor a que sigamos creciendo, nos está motivando a que sigamos creciendo y como nosotros éramos niños, todavía teníamos esos comportamientos, así como les mencionaba anteriormente, como bebé. Pero el Señor nos dice que cuando fui hombre, dejé lo que era niño. ¿Qué nos está diciendo? Dejar atrás esa inmadurez. ¿Para qué? Para poder seguir creciendo, para poder seguir madurando en la palabra del Señor. Y en 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La evidencia más clara de madurez espiritual no es cuántos versículos a veces memorizamos ni cuántos años llevamos en la iglesia. Es si tu mente poco a poco se ha ido volcando de cómo me afecta esto a mí hacia cómo puedo servir o bendecir o ayudar a otra persona. Eso es lo importante. A veces absorbemos la palabra, pero no la compartimos. Y Dios quiere que no lo hagamos solamente eso, sino que podamos compartir a otra persona. Todo lo que estamos aprendiendo es lo más bonito poder entregar ese conocimiento que Dios nos ha dado en nuestra vida para poder poner también eso, que esa bendición que llegó, poner a otra persona, dar a otra persona, compartir la palabra de Dios, llevar las buenas nuevas. Eso es lo que el Señor quiere. En Romanos 15, del 1 al 5, perdón, en Romanos 15, del 1 al 2 nos dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrande a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Es todo lo que el Señor quiere. Aquí nos está hablando de poder pensar en los demás, que nosotros podamos llevar a otras personas a edificación, que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, dice el Señor. ¿Para qué? Para edificación. Y en 1 Corintios 2:16 dice, y aquí está la promesa maravillosa para quienes pertenecemos a Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Y esto tenemos que llevarnos hoy en esta noche, convencernos y apropiarnos de esta promesa de Dios, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el Señor nos está diciendo, no es que quizás la vamos a tener, sino que ya la tenemos. El tema es que tenemos que desarrollarla. Por eso nuestros hechos deben ser congruentes con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros estudiamos, con la palabra del Señor. Nuestra creencia debe ser respaldada con una conducta semejante a la de Cristo. Y ser cristiano no es una religión, no es una filosofía, sino es una relación y un estilo de vida, en el cual el centro de ese estilo de vida es Cristo Jesús, y Él actúa pensando en los demás en lugar de pensar en Él mismo. Ese es el mayor ejemplo que nosotros debemos tomar, darnos cuenta de que Jesús se despojó de todo, de su propia vida. ¿Para qué? Por cada uno de nosotros. Él murió para el perdón de los pecados y la salvación de cada una de nosotras. Entonces Dios nos llama a eso,
a que establezcamos una relación y un nuevo estilo de vida en donde el centro de nuestra vida sea Cristo Jesús. Y yo esta semana también te dejo a ti que tú lo pongas en práctica, lo que hemos estado aprendiendo. Por ejemplo, en una conversación difícil con tu esposo, tu madre o algún familiar o compañero de trabajo, prueba una pregunta antes de responder. ¿Qué necesita esta persona en este momento? Más allá de lo que yo necesito demostrar o defender. Esto no es señal de debilidad, es exactamente el patrón mental de Cristo, quien teniendo todo el derecho de exigir, prefirió servir. Entonces, pongámoslo en práctica esta aplicación. Cuando a veces empezamos a querer discutir con alguien, pongámonos en los pies de esa persona y digámosle qué necesita esta persona en este momento, más allá de lo que yo necesito demostrar o defender. Y ahí vamos a empezar a cambiar esa mente, pensando en los demás. Y, y esta es, bueno, y a continuación, ya para concluir este tiempo de enseñanza. Voy aquí a comentarles unos 5 pasitos que me encantaría que ustedes lo puedan llevar a casa, que lo puedan poner en práctica de lo que el día de hoy hemos aprendido y el crecimiento espiritual, que no se quede solamente en una reflexión en lo que estudiamos esta noche, sino que se convierta realmente en pasos concretos que puedes empezar desde hoy mismo. Desde el momento en que cerremos este espacio, podemos aplicarlo en nuestra casa, en nuestra vida. Y decide así. El primer punto es decide hoy, así como Mateo lo siguió a Cristo. Aquí dice así, decide hoy como Mateo seguir a Cristo en un área específica donde has postergado tu obediencia. Cuando hicimos al inicio la reflexión, pensemos esos patrones y tomemos la decisión hoy de seguir a Cristo y empezar a trabajar ya en la obediencia a nuestro Señor. El 2 dice, aparta un espacio diario, aunque sea 10 minutos para ocuparte en tu crecimiento, en la palabra, en la oración y en ese silencio que es súper importante para poder escuchar la voz de Dios. A veces nosotros hablamos, pero nunca callamos para escuchar la voz de Dios. Y ahí es cuando nosotros recién entendemos la dirección y lo que Dios quiere en nuestras vidas. El punto número 3 dice, identifica el pensamiento recurrente que necesita ser llevado cautivo y respóndelo con una verdad bíblica. Hagamos esta parte práctica. Debemos a nuestra mente qué pensamiento es lo que quizás una ansiedad que estamos atravesando o algo que no nos deja dormir y pongámosle a ese pensamiento una verdad bíblica, un versículo, una promesa, algo que Dios nos ha dicho con respecto a eso que estamos atravesando. El punto número 4 dice, busca esta semana a una persona a quien servir sin que te lo pidan y sin buscar reconocimiento. Eso es importante. Cuando pensamos en los demás, a veces dejamos de lado todas nuestras cosas y Dios compensa porque Dios nos mira, Dios mira el corazón de cada una de nosotras. No lo dejemos como algo que tenemos que hacer por intención, sino pongámoslo en práctica y hagámoslo real. Y el punto número 5 dice, considera unirte o formar un pequeño grupo de mujeres para rendir cuentas del crecimiento. Eso es importante. Eso es algo que yo lo pongo, pero ustedes pueden inclusive con alguien más de confianza, no un grupo de mujeres, porque a veces por el tiempo, el espacio no se da, pero sí se puede con alguien de más confianza rendirle cuentas. Decirle, mira, ¿sabes qué? Yo me comprometí esta semana a estudiar la Biblia 5 minutos diario y mira, lo hice 3 días y contarle a otra persona, rendirle cuentas, decirle porque esa persona que tú le tengas confianza y es importante también saber a quién se lo dice, que sería muy bueno que sea una persona que conozca del Señor para que esa persona sepa la importancia de Dios en tu vida, la necesidad del Señor, para que te anime, para que te aliente, para que sigas adelante, te diga, chévere, te felicito, hoy hiciste 3 días, vamos, la siguiente semana lo haces 4 y la siguiente 5 y luego todos los días. Entonces es importante poder hacer ese ejercicio práctico. Y bueno, ya para finalizar, esta imagen me gusta mucho porque aquí está una mano extendida de Jesús. Y dice, Dios no está buscando mujeres perfectas, está buscando mujeres dispuestas a crecer. Envejecer va a suceder de todas formas, pero madurar a la semejanza de Cristo es una invitación que se renueva cada mañana. Y aquí el Señor te está diciendo,
Hoy, igual que Mateo, junto a su mesa de cobros, Jesús pasa junto a nosotras y nos dice, sígueme. Y ahí está la mano de Jesús. Te está diciendo el día de hoy, sígueme, hermana, sígueme, hija. Siente la necesidad de mí, de conocer de mí, de conocer mi palabra para que tú puedas continuar y avanzar en la vida. Y te está dando esa oportunidad el día de hoy. Así que mis queridas hermanas, yo les animo a ustedes a que tomen el día de hoy esa decisión de seguir a Jesús. Y Él mismo va a dar esa fuerza, así como vimos esta noche, de crecer, de fortalecernos. Pero tomemos esa decisión de ser intencionales, de buscar, de seguir avanzando, de conocer su palabra, de podernos reunir cada semana, de poder asistir en congregación, de querer compartir la palabra de Dios. Lo poco que vayamos aprendiendo o lo mucho que sabemos, compartamos esa palabra con otras mujeres que necesitan ser edificadas. Oremos por esas personas que Dios ponga en el camino, aquellas que necesiten escuchar de nuestra palabra, de nuestro conocimiento que el Señor nos ha dado. Hagámoslo real, hagámoslo real esta palabra y sigámosle al Señor. En este momentito, mis queridas hermanas, les pido para que podamos cerrar nuestros ojitos y que la palabra del Señor que el día de hoy hemos aprendido quede guardado en nuestro corazón. Y hoy hagamos ese compromiso con Él, de tener un compromiso real, un compromiso no con las personas, no por el que dirá la gente, sino un compromiso real con Dios, porque es con Él a quien vamos a rendir cuentas luego. Digamos esta noche, Señor, Señor Jesús, gracias porque no nos dejas como estamos, Señor. Hoy aprendimos eso, Señor. Tú nos acompañas, tú estás con nosotros caminando de la mano. Nos has tomado como niñas en la fe, Señor, pero tú nos estás enseñando a crecer. Y hoy, Señor, te pedimos primero perdón por los años en que hemos preferido la comodidad de la infancia espiritual antes que el esfuerzo del crecimiento. Hoy, mi Dios, decidimos seguirte, aunque a veces no entendamos todo el camino, pero tú ya sabes, Señor, tú ya conoces el final de nuestras vidas, tú ya conoces el propósito de nuestras vidas, mi Dios. Te pedimos, Señor, que renueves nuestra mente, que cambies ese termostato del corazón, como nos enseñabas hoy, y danos tu misma manera de pensar, una que se vuelque hacia los demás como tú te volcaste hacia nosotras, Señor. Gracias, amado Señor. Ayúdanos a que podamos mirar también a los demás y no solo pensar en nosotras mismos, Señor. Danos un corazón de carne que pueda primeramente comprender tu palabra, para que ella sea nuestra fuente de vida y podamos ir transformando nuestra mente y nuestro corazón, mi Dios. De esta manera será mucho más fácil quitar esa falta de perdón que puede estar aún en nuestra vida, en nuestra mente. Tú, mi Dios, esta noche nos hiciste recordar circunstancias que aún estamos estancadas. Quizás nuestra ansiedad por pensar siempre en lo que vendrá nos está controlando o tal vez nuestro corazón no quiere perdonar a aquella persona que nos hizo daño en un momento determinado de nuestra vida. O estamos batallando para que nos cueste controlar todavía nuestra forma de hablar y cuando alguien nos quiera hablamos hasta mal de esa persona, Señor. Perdónanos, perdónanos, Señor, por eso que hacemos, Señor. Y permítenos que tu Santo Espíritu nos pueda mostrar que debemos poner primero a ti, Señor. Tú eres el centro de nuestras vidas. Y de esa manera nosotros podemos entregarte todo lo que está ahí en nuestro interior, que no nos deja todavía avanzar, que no nos deja crecer. Y sabemos, Señor, que tú lo vas a quitar en el nombre de Jesús. Por lo tanto, esta noche declaramos que tú, mi Señor, cortarás de raíz todo mal pensamiento, toda falta de perdón, toda ansiedad, toda enfermedad, Señor, toda depresión, toda incredulidad, toda ira, toda envidia, todo orgullo, todo lo que no sea de ti, mi amado Dios, quita, Señor, de raíz. Quita, Señor. En esta semana, Señor, tú me has hablado una y otra vez que dice, examina mi corazón. Y así, Señor, esta noche te pido que tú examines el corazón de cada mujer que está aquí y también de aquellas que no pudieron conectarse, Señor.
para que nos muestres qué es lo que debemos quitar de nuestro corazón, porque tu palabra dice que debemos guardar lo que hay en nuestro corazón, Señor. Y te pedimos, amado Dios, que nos des un nuevo corazón, que nos des un corazón limpio, un corazón recto. Danos, Señor, un corazón conforme a ti. Que todos nuestros pensamientos sean llevados cautivos a tu obediencia. Que cada vez que pensemos algo que no es tuyo, podamos llevarlo a contrarrestar con tu palabra, Señor, y podamos cada día reflejar más tu carácter en nosotras. Que nuestra mente sea cambiada para que así cambiemos nuestra manera de vivir, nuestros actos, nuestra forma de hablar, y lleguemos a conocer tu voluntad, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Gracias, amado Dios, por permitirnos escuchar tu palabra, y hoy nos comprometemos, Señor, a cambiar y a cumplir tu santa voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu Santo. Escucha nuestra oración, Señor. Todo esto te lo pedimos con un corazón humilde, bendito Padre. Inclina tu oído a nuestro ruego, Señor, y ayúdanos a seguir creciendo y que lleguemos a ser esas mujeres maduras en fe, Señor. Ponemos en tus manos estas oraciones, Señor, y nuestras peticiones, y sabemos que tú lo harás. Tú lo harás, Señor, una vez y otra vez lo has hecho en nuestra vida, y confiamos que tus promesas y tu palabra y esa verdad eterna sea real en nuestra vida. Gracias, amado Dios, por este tiempo que nos permites aprender tu palabra y escuchar, Señor, y poder orar. Gracias por estar siempre presente en nuestras vidas. Y te agradecemos, mi Dios, por la vida de cada mujer que esta noche estuvo aquí presente. Gracias, amado Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, queridas hermanas. Amén.